respuestas, como definición, es aquella en la que los extremos óseos han penetrado la piel y en la que existe lesión de gravedad variable, por eso hay una clasificación que la vamos a ver, de los tejidos que recubren este hueso. Y el hueso va a estar en contacto con el medio externo. Ojo con esta clasificación, que no se confundan, como les digo. No siempre van a ver el hueso. Eso es importante, porque luego, no, pues no es expuesta porque no le vi el hueso. Pero no quiere decir de que un pedazo del hueso haya entrado, cortado y se haya regresado y quedado adentro. ¿Ok? Para ver el hueso ya son mecanismos de muy alta energía y que muy seguramente la cobertura cutánea es muy precaria. Entonces es una patología muy antigua y se ha descrito desde hace siglos. A lo largo de la historia hasta la actualidad se han desarrollado muchos tratamientos oportunos y eficaces para tratar este tipo de fracturas, pero pues aún así no las quieren tratar. Entonces fíjense, vamos a ver un poquito de introducción. Como les decía, siempre es un poquito de historia para que vayamos viendo exactamente cómo fue desarrollándose, ¿no? Entonces Hipócrates nos decía que la guerra, como pues, muchas guerras han pasado a lo largo de la humanidad, era un campo de entrenamiento para los cirujanos, ¿no? Porque pues, había tantos heridos que ahora sí pues, como quedaran, ¿no? Y no te podían demandar ni nada como quedara. Entonces, él se oponía a la manipulación frecuente de heridas, salvo para extraer material purulento, ¿ok? Ahora, después llegó Galeno y él destacó pues el papel del material purulento, que afortunadamente no nos tocó vivir en esa época, ¿no? Entonces, imagínense, buscaba procesos para que saliera más pus, imagínense, está cañón. Bueno. Después ya empieza a haber un poquito más de ciencia con este Brunswick y Botelho, que en el siglo XVI y XVII abogaron por retirar el tejido no vital, o sea, veían una costra grande, tejido medio feo, pues lo empezaban a quitar, no lo dejaban. Ambroise Paré, él practicaba cauterización de heridas con aceite hirviendo, pero pues en un sitio que tuvieron en la ciudad de Turín, se quedaron sin aceite, entonces empezó a hacer unos vendajes así, le llamaban como digestivos, elaborados con yema de huevo, aceite de rosas y aguarrás. Imagínense algo así como las aguarrocas del chiletón. Pero pues lo que les sorprendió el otro día es de que aparte de que estaban vivos sus pacientes, casi no tenían dolor. Entonces de ahí como que empezaron a hacerse o sea, empezamos como de la nada, ¿no? De este tipo de lesiones. Después empezaron a ver como que pues hay que irles quitando el tejido que no sirve. Ya este doctor empezó a hacer como vendajes, bueno, no vendajes, sino como soluciones antisépticas, ¿no? En este sentido, así como que un poquito anestésico, que no les dolía, etcétera, etcétera. Y él también recomendaba que la herida debía ser ampliada inmediatamente para que hubiera paso libre del material purulento, o sea, no dejaba que se quedara, sino que se estuviera saliendo, por eso se ampliaba las heridas. Pero, pues, como todo, para su época, pues fue infravalorado. Después viene este de Salt, que en el siglo XVIII estableció la realización de una incisión profunda con el fin de explorar la herida, resecar tejido necrótico y aportar cierto drenaje. Entonces empezó a lavarla, a quitar el tejido no vitalizado. Y a este autor es el que se le acuña como tal el término de desbridamiento. ¿Okay? Después vino Larry y él amplió el principio, incluyendo el timing, que era mientras más rápido se realice, mejores son los resultados. Por eso es que las fracturas expuestas tienen que considerarse urgencias y lavarse lo más pronto posible. Mientras más rápido lo hagan, más posibilidades tienen de que no se vaya a infectar. Va a depender de muchos factores, obviamente. Después viene Matthijssen, que era un cirujano militar holandés, que él desarrolló un vendaje de yeso, así como una férula, una estabilización temporal, pero pues como no había como tal una educación así como la que hay ahorita de irse a parar a un aula así como nosotros y que hubiera a lo mejor un tipo de práctica para ver cómo se hacía, nada más pues lo hace así, pero no veían cómo, pues empezaron a hacer mal. Entonces debido a su aplicación indebida pues cayó en desuso, ¿no? Pero no quiere decir que fuera mal. Después vino Robert Jones
Y él en la Primera Guerra Mundial pues estableció que era muy importante debridar las heridas por proyectil de arma de fuego. Entonces, acuérdense que una herida por proyectil de arma de fuego es una fractura expuesta. ¿Sí? Bueno, obviamente una herida que rompe un hueso, ¿no? Si la bala está ahí al lado sin fracturada, pues no tiene bronca, la bronca es que lo rompa. Eso es bien importante, Trueta, porque les van a preguntar a dónde vayan los criterios de Trueta, o más bien los pasos de Trueta, no los criterios, los pasos de Trueta. ¿Sí? Los pasos de Trueta, ahorita lo vamos a ver más adelante, se siguen utilizando para el tratamiento de lesiones, no únicamente de fracturas, pero dentro de las fracturas pues sí lo vamos a ver. Y él combinó el desbridamiento con apósitos oclusivos empleados como férulas en el tratamiento de extremidades heridas en la Guerra Civil Española. Y fíjense, pues para esa época, de 1073 pacientes solo se le murieron 6. Y pues recuerden que ese tipo de lesiones en la antigüedad, pues si no te amputaban la pierna o el brazo, pues no vivías, ¿no? Era la famosa gangrena que ya se extendió y que pues si no se la quitaban, pues se moría. Entonces no había muchas opciones de tratamiento hasta ahorita que pues ya empezó a mejorar todo esto. Luego la Segunda Guerra Mundial comenzó justo después del inicio de las sulfas, que ya era la antibioticoterapia. Entonces fíjense ya cómo se debridaba, cómo se estabilizaba y cómo se les daba antibiótico. ¿Ok? Bueno, nos quedamos acá, chavos, porque ya son las 4. Hay que ir al otro grupo, ¿sale? Sí. ¿Dudas o preguntas que tengan hasta ahorita? No, órale, pues. Bien.